tal? En la charla de hoy día hablaremos del cuadro de mando integral de los profesores Kaplan y Norton. Esto fue creado por allá por los años 90 y básicamente trata de lo siguiente. El cuadro de mando integral, conocido como SMI, es un marco de gestión estratégica desarrollado, como les decía, por Kaplan y Norton por allá por los años 1990. También conocido como Balance Scorecard, el cuadro de mando integral es un método que permite, ¿no es cierto?, a la empresa traducir su visión y estrategia en un coherente conjunto de indicadores. Esa frase es tremendamente importante, ¿no es cierto? Nosotros lo que queremos hacer es construir indicadores que estén alineados absolutamente con la estrategia de la empresa, con su misión, con su visión y con su FODA actual, ¿cierto? ¿Por qué nace el cuadro de mando integral? El cuadro de mando integral nace porque se piensa, ¿no es cierto?, que hasta ese momento el análisis solamente financiero no bastaba para poder cumplir con los objetivos que se plantea la empresa. Y eso es lo que vamos a comentar hoy día. El cuadro de mando integral se basa en 4 perspectivas principales: la perspectiva financiera, la perspectiva del cliente, la perspectiva de los procesos internos y la perspectiva del aprendizaje y crecimiento. La perspectiva financiera es la que básicamente se usa tradicionalmente, que uno con el estado de resultados y con el balance, más, ¿no es cierto?, algunas situaciones clave del año, uno prepara una estrategia o prepara los objetivos para el próximo periodo. Eso es lo que uno siempre hizo tradicionalmente. ¿Qué es lo que hace Kaplan? Kaplan además incluye lo que llama la perspectiva del cliente, es decir, para poder cumplir con los objetivos financieros tenemos que tener clientes contentos, ¿no es cierto? Por lo tanto, tenemos que tener absolutamente claro cuáles son las necesidades y los objetivos de nuestros clientes y ver si efectivamente nosotros estamos dando respuesta a esas inquietudes. Pero para poder cumplir, ¿no es cierto?, con las perspectivas del cliente, veamos primero cómo estamos nosotros, cómo están nuestros procesos internos, nuestra maquinaria, nuestro software, la logística, ¿no es cierto?, si tenemos los elementos físicos para poder cumplir con los requerimientos que nos plantea nuestros clientes. Pero para eso, veamos cómo está nuestro personal. Es decir, nuestro personal está motivado, tiene los conocimientos, tiene la expertise para poder cumplir al final con los objetivos del cliente y por ende poder cumplir con los objetivos financieros, objetivos estratégicos que nos plantean los dueños de la empresa. Bueno, en otras palabras, ¿no es cierto?, la novedad de Kaplan y Norton es que juntan estas 4 perspectivas y a partir de esas 4 perspectivas se genera un conjunto de objetivos estratégicos. Lo importante, y eso uno lo puede decir, lo puede escribir, pero eso hay que hacerlo teniendo en cuenta la misión de la empresa, la visión, el FODA y cuál es la estrategia actual que tiene la empresa y qué cambios habría que hacer para poder cumplir con los objetivos para el próximo periodo. Planteemos la situación con el siguiente caso. Vamos a suponer que una empresa, ¿no es cierto?, al cierre del año y a la vista de los resultados,
detectó una baja en las utilidades y otros indicadores clave desde el punto de vista financiero, comercial y otros. Entonces, como consecuencia de eso, el directorio decide poner en marcha una revisión del plan estratégico para mejorar los indicadores con déficit y alinear los objetivos económicos con los no económicos. Tremendamente importante, objetivos económicos con los no económicos. Un poco lo que yo le he hablado recién, misión, visión, estrategia, objetivos estratégicos. Dice el presidente del directorio se reunió con el gerente general y gerente de área y decidieron contratar un asesor externo experto en el método analítico de prioridades del Dr. Saati para priorizar y definir cuáles son los indicadores clave más importantes de acuerdo a los objetivos de la empresa. Es decir, vamos a ocupar la técnica que la mayoría de ustedes ya conoce, que es el modelo del Dr. Saati, para poder priorizar cuáles son los indicadores clave más importantes. Y repito, ¿no es cierto?, lo que le he recalcado, que es importante hacer notar que una de las causas en la baja de algunos indicadores clave y que incidió directamente en los resultados fue la no integración y alineación de los objetivos de la empresa con su estrategia, misión, visión y FODA. Bueno, el directorio fija los objetivos con relación a los resultados de la aplicación del modelo de Saati y a continuación yo les voy a mostrar cuáles fueron esos indicadores clave. Bueno, aquí tenemos la situación actual. Tenemos ventas de 450.000, costo variable 250.000 y llegamos a una utilidad neta de 100.000. Si dividimos los 100.000 sobre los 450.000, vamos a tener un margen de utilidad del 22,2%. Y con respecto a las ventas, con respecto al periodo anterior, subieron un 1%. Punto. Bueno, otra forma de presentar la información del estado de resultados es esta. Hoy día tenemos un Excel donde nosotros podemos hacer simulaciones, cosa que no existía hace muchos años. Y para eso, ¿no es cierto?, yo uso lo que llamo proceso inverso. Hoy día con el Excel es muy fácil hacerlo, ¿no es cierto?, porque uno se plantea lo siguiente. Por ejemplo, si nosotros queremos tener una utilidad neta de 150.000, es decir, subir de 100.000 a 150.000, y tenemos una tasa de impuesto que se mantiene en el 20%, eso significa que nuestra utilidad antes de impuesto va a ser de 187.500. ¿Por qué 187.500? ¿No es cierto? Estamos de abajo hacia arriba. Si la utilidad neta fueron 150.000 y la tasa de impuestos son 20.000, significa que la utilidad antes de impuesto va a ser 150.000 dividido por 0,8 y eso nos da 187.500. Si a 187.500 uno le calcula el 20%, eso nos da 37.500 y 187.500 menos 37.500 nos da los 150.000. ¿Se dan cuenta del proceso inverso? Sigamos. Pero tenemos intereses de 5.000. Por lo tanto, la utilidad antes de intereses e impuestos, ¿cuál es? 187.500 más los 5.000, 192.500. Si le agregamos a eso, ¿no es cierto?, que tenemos costos fijos de 50.000 y una depreciación de 20.000, vamos a tener que la utilidad bruta es los 192.000 que teníamos anteriormente, más los 50.000, más los 20.000, eso nos da 262.500. Si suponemos que nuestros costos variables subieron de 250.000 a 284.000, eso nos da, ¿no es cierto?, venta por 546.500 pesos, con un costo total de 396.500 y un margen de utilidad de un 27,4%. Es decir, si nosotros queremos cumplir con esta meta, nosotros debemos vender 546.500 unidades, ceteris paribus, ¿no es cierto?, la tasa de impuestos, los intereses, los costos fijos, depreciación,
costo variable, que es donde podemos jugar. Pero bueno, quiero hacer mención a lo siguiente. Entre los años 70, 80, que fue cuando yo me titulé, yo estudié ingeniería comercial en la Universidad de Chile, tuve la suerte de tener un profesor guía, que era un profesor que hacía política de empresa, y conversando con él, él me dijo, señor Alvear, me dijo, ¿por qué no hace un modelo de simulación? ¿Por qué? Para estimar, ¿no es cierto?, cuánto debemos vender el próximo año para obtener una determinada utilidad neta. Estoy hablando que en ese tiempo no existía el Excel, no existía el computador personal. Lo único que existía en términos de computación eran unos computadores que eran del porte de una casa, de un edificio. Y para entrar a esos computadores, ir a verlos, uno tenía que cambiarse ropa, entrar con una bata blanca, como si entrara a un hospital, a ver un enfermo, sacarse los zapatos y colocarse unas medias de lana y tratar de no toser para no contaminar el equipo, que tenía una velocidad de 64K. Imagínense. Bueno, ese equipo existía en la Santa María, así que yo partí a la Santa María, hablé con el profesor de computación y le expliqué el tema. Bueno, y él me dijo, lo que tienes que aprender es el APL 360, que es un lenguaje que recién acaba de adquirirlo la Universidad de Santa María, y que es un lenguaje que permite hacer cosas aplicadas a la empresa. Bien, así que en el fondo dije yo, este va a ser mi tema de memoria, y nuestra memoria la dividimos en varias partes. En el capítulo 1 hablamos de los conceptos, o sea, se presenta un enfoque descriptivo, qué es lo que es la simulación, cuáles son sus pros y sus contras, cómo se construye un modelo de simulación aplicado a la empresa, y después el APL 360, que era el lenguaje que había que aprender, que es muy parecido a lo que es el BASIC de hoy día, pero un poquito más complicado. En el segundo capítulo ya entramos a simulación y programación, y como modo de prueba simulamos y programamos en el APL 360 un modelo de inventario, el cual se corrió para varios meses y se fue chequeando, ¿no es cierto?, qué tan bueno era el programa de simulación que habíamos construido y qué tan bueno era el lenguaje, si era amigable o no. Bueno, y en el tercer capítulo hicimos ya el modelo de simulación de la empresa, donde se construye un modelo con énfasis en los indicadores financieros, donde se comienza con los insumos básicos y se llega al estado de resultado, utilidad neta, índice de rentabilidad, etc. Es decir, el objetivo es usar la simulación y un lenguaje para mejorar el proceso de toma de decisiones y determinar los indicadores financieros bajo distintos escenarios, que fue a la larga en lo que yo me especialicé. Bueno, modestamente les muestro mi tesis de grado del año 73. Yo pensé que era el 78 que había hecho eso. No, fue el año 73. Y el tema, la simulación en la administración de empresas. Y eso lo trabajamos con dos compañeros de curso, que somos hoy día muy amigos, y simplemente se lo comento. Si alguien la quiere ver, puede entrar al repositorio de la Universidad de Chile y a lo mejor puede bajar el PDF de la memoria. Bien, entremos entonces al modelo de Kaplan y Norton. Nos fijamos 8 indicadores, 2 por cada perspectiva. Desde el punto de vista financiero, aumentar la utilidad neta en un determinado porcentaje, las ventas, también aumentarlas en un determinado porcentaje, los clientes, queremos aumentar el porcentaje de clientes nuevos y mejorar la satisfacción del cliente. Desde el punto de vista de los procesos, disminuir el porcentaje de productos con fallas y aumentar los productos nuevos, el porcentaje de productos nuevos. Y desde el punto de vista del aprendizaje, tenemos que mejorar la capacitación del personal
y mejorar el índice de clima laboral. Claro, es decir, si nosotros queremos cumplir con nuestros objetivos financieros que están en la perspectiva financiera, que es aumentar la utilidad neta y aumentar las ventas, lo primero que tenemos que hacer es tener clientes contentos, es decir, clientes satisfechos, y además aumentar nuestro mercado, es decir, aumentar el porcentaje de clientes nuevos. Desde el punto de vista de los procesos, bueno, nuestra empresa, desde el punto de vista técnico, tiene que ser tiki-taka, ¿no es cierto? Es decir, disminuir el porcentaje de productos con falla, aumentar la producción de productos nuevos. Pero para eso, nuestro personal tiene que estar contento, tiene que estar satisfecho, hay que capacitarlo y por ende mejorar el clima laboral. Si ustedes se fijan, ese es el modelo de Kaplan y Norton que nos muestra indicadores claves desde el punto de vista de cada una de las 4 perspectivas. ¿Qué es lo que dice Kaplan y Norton en su libro? Dice que lo recomendable es no trabajar con más allá de 20 objetivos estratégicos como máximo. El ideal es entre 13 y 18. Bueno, a modo de ejemplo académico, aquí tenemos 8 indicadores clave. Y aquí tenemos lo que llamamos un tablero de control. Entonces aquí tenemos un resumen de los 8 indicadores y ¿qué es lo que nos muestra el tablero de control? Veamos, por ejemplo, aumentar la utilidad neta. Tenemos que el indicador se llama índice de rentabilidad y la fórmula es la utilidad neta sobre las ventas. ¿De dónde sacamos ese dato? Del estado de resultados. El objetivo es aumentarlo y esto se hace mensualmente. Mensualmente estamos midiendo este índice de rentabilidad. La unidad de medida es un porcentaje, la situación actual es un 22,2% y la meta es del 27,4%. Y para eso nos fijamos cuál es nuestro semáforo. Luz verde, lo estamos haciendo bien si nuestro índice de rentabilidad es mayor que el 25%. Estamos normal entre 15 y 25, pero si bajamos de 15 estamos mal. ¿Quién es el responsable de este indicador? Gerente de finanzas. Aumentar el porcentaje de venta. ¿Cuál es el indicador? Tasa de crecimiento. ¿Cómo se calcula? Las ventas del periodo actual menos las ventas del periodo anterior dividido por las ventas del periodo anterior. ¿Dónde está ese dato? Eso está en marketing, en el informe de venta, y el objetivo es aumentar el porcentaje de venta. Eso se hace, lo chequeamos mensualmente. La unidad de medida es un porcentaje. Situación actual de 1%, queremos subir al 21,4%. Y aquí tenemos nuestro semáforo, luz verde, si nuestro objetivo es mayor al 15%, y luz roja si es menor al 10%. Normal entre 10 y 15%. Bueno, y así para cada uno de los distintos indicadores. Por ejemplo, si queremos mejorar el índice de clima laboral, el indicador es índice de clima laboral y cómo lo calculamos. El número de empleados con evaluación positiva sobre el total de empleados. ¿Dónde está ese dato? En la encuesta de clima laboral, que es una encuesta que se hace semestralmente en la empresa. El objetivo es aumentarlo, la frecuencia es semestral, se mide en tanto por ciento, la situación actual es 50 y queremos llegar al 52. ¿No es cierto? Y aquí tenemos, ¿no es cierto?, que el óptimo estamos dentro del óptimo porque mayor que 51, menor de 45 estamos mal y lo normal entre 45 y 51. Bien. Para eso, para poder llevar a cabo todo eso, construimos el mapa estratégico. El mapa estratégico se construye de arriba hacia abajo, es decir, comenzamos con queremos aumentar la utilidad neta, por ende aumentar las ventas. Desde el punto de vista de los clientes, queremos aumentar el porcentaje de clientes nuevos y mejorar la satisfacción del cliente. Desde el punto de vista de los procesos internos, queremos aumentar el
porcentaje de productos nuevos y disminuir el porcentaje de productos con fallas. Y desde el punto de vista de nuestro personal, queremos aumentar la capacitación y mejorar el índice de clima laboral. Es decir, cuando nosotros construimos el mapa estratégico, lo hacemos desde arriba hacia abajo. Pero ¿cómo se implementa? Se implementa de abajo hacia arriba. Es decir, lo primero que nosotros tenemos que hacer es hacer un chequeo de cuál es el índice del clima laboral que tenemos, ¿no es cierto? Y cómo lo mejoramos. Bueno, para eso teníamos en la hoja anterior el tablero de control, donde teníamos que la situación actual era un 50% y queremos llegar por lo menos al 52%. Para esto, ¿no es cierto? Una vez que logremos esto, vamos a poder aumentar el porcentaje de capacitación y al mismo tiempo vamos a disminuir el porcentaje de productos con falla. Bien, vamos por este lado. Si aumentamos el porcentaje de capacitación, va a aumentar el porcentaje de productos nuevos porque tenemos personal más capacitado, tenemos un buen clima laboral, por lo tanto vamos a aumentar el porcentaje de productos nuevos, vamos a disminuir el porcentaje de productos con falla y eso nos va a llevar desde el punto de vista de la perspectiva de cliente a mejorar la satisfacción del cliente y aumentar el porcentaje de clientes nuevos. El aumento del porcentaje de los clientes nuevos está muy relacionado con aumentar el porcentaje de productos nuevos y disminuir los productos con falla, porque con eso mejora la satisfacción del cliente y por ende aumenta el porcentaje de clientes nuevos. Con esto, ¿no es cierto? Obviamente que vamos a aumentar nuestras ventas y por ende vamos a aumentar nuestra utilidad neta. Eso es lo que se llama el mapa estratégico, que uno lo construye de arriba hacia abajo, pero se implementa de abajo hacia arriba. Aquí tenemos un cuadro, ¿no es cierto?, cómo uno va llenando los distintos objetivos hasta llegar a cumplir la meta. Si ustedes se fijan, en la parte superior tenemos nuestro objetivo financiero, que es la utilidad neta, y las ventas. Aquí tenemos la situación actual, que eran 100.000, y cómo llegamos a los 150.000. Para llegar a los 150.000 tenemos que realizar lo que yo llamo un proceso inverso, que es en el fondo la simulación, que es lo que hicimos, ¿no es cierto?, nosotros en nuestra memoria usando el APL 360, pero hoy día uno lo puede hacer usando el Excel. Por ejemplo, revisemos. Si nosotros queremos una utilidad neta de 150.000 y la tasa de impuestos es del 20%, eso significa que la utilidad antes de impuestos es de 187.500. Dividimos los 150.000 dividido por 0,8, que es 1 menos el 20%, eso nos da 187.500. ¿Cuál es el 20% de 87.500? El 10% son 18.750. Por lo tanto, el impuesto es el 20%, son 37.500. Si yo a los 187.500 les resto los 37.500, obtengo los 150.000. Noten el detalle que vamos de arriba, del final del estado de resultado hacia arriba. Bien, entonces tenemos que nuestra utilidad antes de impuestos es de 187.500. Si tenemos que intereses son de 5.000, vamos a tener que nuestra utilidad antes de intereses y de impuestos va a ser los 187.500 más los 5.000, 192.500. Pero tenemos costos fijos de 50.000 y depreciación de 20.000. Por lo tanto, nuestra utilidad bruta va a ser los 192.500 más los 50.000 más los 20.000, 262.500. Bien, si nuestro costo variable es de 284.000, entonces las ventas van a ser igual a la utilidad bruta más el costo variable. Es decir, utilidad bruta más el costo variable nos va a dar 546.500. En otras palabras, para poder obtener una utilidad neta mayor o igual a 150.000,
deben darse la condición más importante, tener ventas superiores a los 546.500. Ceteris paribus, ¿no es cierto?, los datos que tenemos en rojo. Y por ende, nuestro costo total, que son las ventas menos la utilidad neta, el costo total son 396.500 y nuestro margen de utilidad ahora es del 27,4%. Esta fue nuestra memoria, pero en ese tiempo no existía el Excel ni nada de eso. Había que hacerlo, ¿no es cierto?, en un modelo de simulación. Bueno, y aquí tenemos el estado de resultados meta, ¿no es cierto? A partir de esta información, nosotros ya podemos construir el estado de resultados meta, con nuestra venta de 546.500, pasando por los costos variables de 284.000, llegamos a la utilidad neta de 150.000 con un margen de 27,4%. Y tenemos lo que llamamos el dashboard perspectiva financiera. Este es un hoja resumen de la perspectiva financiera, donde tenemos, ¿no es cierto?, los indicadores mensuales del margen de utilidad y la meta. Porcentaje de aumento de las ventas en los distintos meses y tenemos la meta. Vemos que en mayo y junio estuvimos sobre la meta. Y aquí tenemos un semáforo que nos dice cómo estamos, ¿no es cierto? Acuérdense, en la hoja donde teníamos los indicadores, teníamos el semáforo. Aquí nos muestra, ¿no es cierto?, que si estamos en amarillo, en verde o en rojo. Porcentaje de aumento de ventas con respecto al periodo anterior, estamos en verde, ¿no es cierto? Margen de utilidad, estamos en amarillo. Desde el punto de vista de los clientes, porcentaje de clientes nuevos, estamos cumpliendo con la meta, aparentemente. Desde el punto de vista de la satisfacción del cliente, tenemos solamente un periodo, aquí está la meta, y nuestro indicador. Desde el punto de vista de los procesos, tenemos porcentaje de productos con falla, una tasa decreciente, y porcentaje de productos nuevos va a una tasa creciente. Y aquí está el semáforo según el indicador, ¿no es cierto? Con un 9,1 significa amarillo, 7% significa amarillo. Y por último, desde el punto de vista de la capacitación-aprendizaje, tenemos el porcentaje de capacitación mensual, el índice de clima laboral. Acuérdense que el porcentaje de capacitación es un índice que lo vamos viendo mes a mes y el clima laboral lo chequeamos semestralmente. Y aquí tenemos, ¿no es cierto?, el semáforo, que con un 19,8% se nos da verde y con un 50% se nos da amarillo. En resumen, aquí tenemos una hoja resumen donde están las cuatro perspectivas con su dashboard. Esto uno lo puede construir usando el Excel o lo puede construir mucho mejor aún usando el Power BI, que es el último software de la Microsoft que está hecho ex profeso para construir el dashboard, donde uno puede agregar más indicadores, ¿no es cierto?, en una sola página. Y aquí tenemos el libro de Balance Scorecard del profesor Kaplan y Norton. Ahora lo que yo quiero mostrarles es, aquí tenemos el Excel, otra forma de presentar la información. Supongamos, aquí yo tengo los datos. Yo quiero una utilidad neta de 150.000, la tasa de impuestos son 20.000, los intereses son 5.000, costos fijos 50.000, depreciación 20.000 y los costos variables 284.000. Con estos datos, llegamos a un margen del 27,4%, ventas de 546.500, costo total, etc. Por ejemplo, si yo coloco acá 100.000, 1, 2, 3, 100.000, y costo variable 250.000, 1, 2, 3, llegamos a
las ventas del periodo actual, 450.000 y utilidad neta de 22,2%. Supongamos que nuestro costo variable aumenta a 300.000. 1, 2, 3. Y queremos una utilidad neta de 120.000. Bueno, eso significa, ¿no es cierto?, que para eso tenemos que vender 525.000. Y con una utilidad neta de 120.000 nos va a dar un margen del 22,9%. Bien, y eso sería todo por hoy. Yo quería mostrarles el cuadro de demanda integral o balance score creado por Kaplan y Norton por los años 90, pero también quería darme el gusto de mostrar mi memoria de tesis, en la cual nosotros, sin tener idea de Kaplan y Norton, yo estoy hablando del año de los 70, cuando muchos de ustedes ni siquiera nacían, usando la simulación generamos algo de este tipo. Hoy día es mucho más fácil con el Excel y con el Power BI, ¿no es cierto?, aplicar la metodología del Balance Scorecard. Lo que sí les recalco es que todos los indicadores que uno se fije, primero tienen que ser chequeados por el directorio, por los gerentes, ¿no es cierto?, y deben priorizarse de acuerdo a la experiencia, de acuerdo a la información, de acuerdo a los procesos, de acuerdo a los clientes, de acuerdo al personal, ¿no es cierto?, cuáles son los indicadores clave. Y ahí el método del Dr. Saati es fundamental para priorizar. Bueno, y eso sería todo por hoy. Y nos vemos en una próxima charla donde les voy a dar alguna pista. Análisis de DuPont, que son también elementos de estrategia para poder estimar escenarios futuros. Ha sido un gusto poder entregar esta charla. Estimados, espero que nos veamos muy luego, porque la charla 16 ya está en proceso. Cuídense, que estén bien. Nos vemos.